Es presentado por Mediacorp.pe. El Instituto de Defensa Legal presenta No hay derecho. Un espacio de noticias, diálogo, debate y participación. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Son las 8 en punto de la mañana y vamos a dar inicio al programa de hoy. Hoy es 9 de agosto del año 2017 y como todas las mañanas voy a saludar de manera muy especial a quienes nos están ya a esta hora de la mañana siguiendo a través del 105.5 de la FM aquí en Lima, en la capital de la República, pero debo agradecer también a quienes nos están escuchando a través de una de las emisoras que integran la red nacional de IDL Radio y que, como ustedes saben, se encuentran en distintas zonas del país. Muchas gracias por permitirnos llegar también a otros sectores. Muchas gracias a quienes nos siguen a través de internet. La página de IDL Radio está ya a su disposición para que pueda usted conectarse a esta hora de la mañana con nosotros. Muchísimas gracias también a quienes a esta hora nos siguen a través del Facebook. Estamos muy contentos, ya lo he mencionado en varias oportunidades, de poder tener la posibilidad de llegar a través de esta vía que no solo es muy interesante en términos de que nos permite llegar a otro sector, sino que nos habilita esa posibilidad de poder comunicarnos directamente e interactuar con cada uno de ustedes aquí en el Perú, aquí en Lima, en las regiones y también con muchas personas fuera del país. La verdad que las personas que nos escriben de fuera son varias y para nosotros es un privilegio, es un honor tenerlos a ustedes del otro lado. Además, estando lejos, una mirada distante a lo que está pasando permite a través de sus comentarios anotar algunas cuestiones que a veces en el análisis aquí se nos escapan o que no le damos el suficiente valor o no ponderamos debidamente. Así que su punto de vista aquí son bien recibidos, aquí lo tomamos con mucha responsabilidad y aquí hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para que este programa sea útil. Eso es lo que nosotros queremos. ¿Y útil para qué? Para abrir un debate más amplio, para recoger voces que a veces no se habitualmente difunden mucho y para tratar de incorporar al análisis, a la reflexión, algunos otros ángulos o miradas que a veces se dejan de lado o que no se ponen o difunden en su integridad. Así que estamos muy contentos de tenerlos a cada uno de ustedes ahí acompañándonos todas las mañanas. Saludo muy especial a quienes ya a esta hora están, como decía, sintonizando la radio o nos están siguiendo a través del Facebook. Un saludo a Milagros, a Ana María, a Walter, a Vanessa, a Adri y a todas las personas que nos están a esta hora ya escuchando a través de Facebook y las redes sociales. Vamos a tener, al igual que ayer, un programa un poco diferente porque ha coincidido que nuestros invitados tienen algunas actividades ya previstas desde muy temprano. Por lo tanto, dentro de un ratito va a venir, como ayer lo anuncié, el presidente del Poder Judicial a conversar con nosotros, el doctor Duberly Rodríguez, que ha tenido la amabilidad de mover un poquito una reunión que tenía para venir y conversar con nosotros sobre diferentes temas que están relacionados con el Poder Judicial, con cómo están mirando un poco algunos procesos que se están desarrollando en nuestro país, que no solo tienen una arista, por supuesto, penal, legal, o que se dirimen en el sistema de justicia, sino también en la política, a propósito de algunos anuncios, por ejemplo, de mejoras o reformas en el sistema de selección y sobre todo en la conformación de quienes eligen jueces y fiscales en nuestro país a través de lo que hoy se constituye como el Consejo Nacional de la Magistratura, pero en un escenario donde además la política se judicializa, hay protestas sociales, hay una serie de eventos y acciones que pueden derivar en actos que la política no pueda resolver. Es el sistema de justicia el llamado
y el que tiene la responsabilidad y la obligación de canalizar debidamente para una salida pacífica a estos problemas que nos vienen agobiando cotidianamente. Y de eso vamos a hablar, por supuesto, en detalle aquí en el programa el día de hoy. Así que les pido que se mantengan ahí, vamos a ir a una pequeña pausa, regreso en un instante, estamos aquí en No Hay Derecho, complacidos como siempre de poder tenerlos a ustedes del otro lado. Así que ya regresamos en un breve instante para conversar con el presidente del Poder Judicial. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Por fin llegó la respuesta de la municipalidad a nuestro pedido de darle mayor seguridad al bar. Lea, vecino, lea la respuesta. Por el momento, el municipio no tiene presupuesto asignado para el tema en cuestión. Uy, qué pena, vecino. Pero no importa, pues. Por ahora podemos organizarnos todos los vecinos. La seguridad nos la tienen que dar solo las autoridades. La policía, pues. Esa es su tarea. Hay que esperar nomás, pues. ¿Qué vamos a hacer? Ahora se aguanta. Mientras tanto, ¿qué va a pasar? La seguridad ciudadana no es tarea solo de las autoridades locales o la policía. Organizándonos con los vecinos, podemos combatir la inseguridad de nuestra comunidad. La seguridad ciudadana es tarea de todos. ¿Por qué no haces tus tareas, ah? Oye, señor, no debes pegar así a tu hijo. Mira cómo está, golpeado y asustado. Usted no se meta, vecina, ¿ya? Ay, qué mal. Este no es su problema. Mejor retírese. Toma esto, toma. ¿Qué se habrá creído esa señora? Yo educo a mi hijo como yo quiera. El castigo no educa, solo asusta. El niño que obedece con temor, de grande, no podrá defender sus derechos. Conversando entiende la gente, y los niños también. Porque no hay derecho. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Ya el presidente del Poder Judicial está entrando a nuestros estudios para poder conversar de varios temas. Les voy a contar que hay varios temas que voy a comentar en un ratito después de la entrevista. Es muy importante que podamos tener una opinión formada en torno a algunos hechos que se han producido el día de ayer. Por ejemplo, esta reunión de 17 cancilleres que han concluido una declaración, la declaración de Lima, donde se condena lo que está sucediendo en Venezuela y claramente se afirma que esta es una dictadura y que ha roto el orden democrático y el orden constitucional, y desconoce a la Asamblea Nacional que se ha conformado hace no mucho, porque no tuvo una participación no solo de la oposición, sino que tiene otro tipo de problemas en su origen, en su nacimiento, entre otros la transparencia de cómo esto se ha desarrollado y la poca legitimidad por la cantidad de personas que fueron a votar en esa elección. Pero además se han tomado algunas otras medidas que tienen que ver con el ámbito económico, con el ámbito comercial y en general con las relaciones con otros, por lo menos 17 países que han firmado y han suscrito esta declaración el día de ayer. Mientras eso sucedía, en Venezuela los países del ALBA han respaldado al presidente Maduro, y Maduro ha cuestionado lo que ha sucedido aquí en Lima, pero ha pedido se pueda abrir la posibilidad de un diálogo latinoamericano para tratar de buscar una salida a este problema serio que viene produciéndose en Venezuela hace ya bastante tiempo. El otro tema que está, por supuesto, en medio del debate es cuál va a ser el desenlace y la salida a los problemas que tiene el magisterio. Digamos, uno no llega a entender, lo voy a comentar más adelante en extenso, cuál es la posición concreta del gobierno. Hace un par de días, o inclusive el día de ayer, el ministro del Interior se ha pasado por todos los medios de comunicación
digamos, claramente diciendo que aquí hay un interés político detrás, que lo que quieren es no una reivindicación magisterial, sino un posicionamiento, los sectores más extremistas y radicales que se están peleando con otro grupo que en este momento dirige el SUTEP, y eso finalmente ha subordinado a lo que debería ser el principal objetivo y la preocupación de los maestros, que son los niños y las clases que han sido cortadas hace ya varios días. Luego la señora ministra de Educación había sostenido de que ya está bueno, lo que hay que hacer es dejar de pagarle a los maestros que están en huelga y después de unos días procesarlos administrativamente y luego echarlos del trabajo si es que así corresponde. Pero ayer el presidente Pedro Pablo Kuczynski salió con una cosa totalmente distinta. Ha dicho, no, vénganse a Palacio de Gobierno, mañana jueves los espero y vamos a dialogar. ¿Cuál es la política? ¿Cuál es la respuesta? De eso voy a comentar más adelante en extenso cuando me toque hacer los comentarios a los que habitualmente ustedes tienen aquí en el programa. Pero ya estamos con el presidente del Poder Judicial, el doctor Duberly Rodríguez, que como digo, agradezco porque ha movido unas reuniones para poder venir a conversar con nosotros y eso es muy importante para nosotros, por supuesto. Señor presidente del Poder Judicial, es un gusto saludarlo. Gracias. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, gracias. Muchísimas gracias por venir. Bueno, conversemos entonces sobre varios temas, ¿no? Yo quisiera, es verdad que esto no es un tema estrictamente vinculado al poder del Estado que usted dirige, pero digamos es un tema social cuya relevancia hace que todos debamos tener un punto de vista muy concreto en torno a cómo canalizar y resolver estos conflictos. Ahí donde la política no puede resolver las cosas, el Poder Judicial tiene que entrar a dirimir y buscar una salida pacífica a los problemas. Estas reclamaciones, estos reclamos que hay en torno al magisterio, de alguna manera, en los últimos días lo que se ha sostenido es que si bien es cierto hay un reclamo legítimo en el fondo, sueldos, condiciones de capacitación, mejores condiciones para desarrollar el trabajo de los maestros, se ha dicho que aquí hay una disputa política y hay la infiltración de grupos radicales. Inclusive se ha dicho que el Movadef está muy fuertemente moviendo toda esta situación. Se ha dicho que hay cerca de 5.000 personas que pertenecen al Movadef, que han firmado por el Movadef para que este sea inscrito como partido político, y eso ha llevado a las autoridades del Ministerio del Interior, por ejemplo, de creer de que aquí hay algo más detrás. Y cuando se les ha preguntado a las autoridades, y me ha tocado a mí hablar con los funcionarios del Ministerio de Educación, han dicho que depende del Poder Judicial la legalidad del Movadef. Es decir, que hay un proceso en el Poder Judicial donde se tiene que determinar si esta organización es legal o ilegal. Porque si es ilegal, ellos están habilitados para sacar a todos estos profesores, porque no pueden tener gente vinculada a una organización ilegal. Pero entonces el Poder Judicial termina siendo como el que dirime una situación que la política debía resolver. ¿Es así concretamente? ¿Cuándo se va a resolver? ¿Está en mano del Poder Judicial esto? A ver, yo creo que las informaciones que se tienen que brindar a la ciudadanía tienen que partir de hechos reales. Yo no conozco en absoluto que actualmente estuviera en manos del Poder Judicial un pronunciamiento pendiente respecto a la legalidad o ilegalidad del Movadef. Lo que yo sé perfectamente es que el encargado de inscribir a los partidos políticos es la OMPE o el Jurado Nacional de Elecciones, que tienen que ver con el tema electoral, con la justicia electoral. Para nada eso corresponde al Poder Judicial inscribir o no a un partido. Entonces, lo que sí, por ejemplo, sé que está pendiente, porque ya se ha realizado la audiencia, es una sala de apelaciones del Distrito Judicial de Lima Norte respecto a la demolición de lo que se ha llamado el mausoleo. El mausoleo, digamos, de las personas que han sido, digamos, muertas en el tema de la lucha, digamos, interna que hubo en el país de la guerra subversiva, ¿no? Entonces, eso sí está en manos del Poder Judicial, pero que yo sepa que existe un pedido de legalización y que esté pendiente del Poder Judicial, no conozco en absoluto. Ahora, a lo que se refiere es al proceso que se le sigue, entre otros a los miembros de, si uno quiere, la dirigencia del Movadef, por su vínculo con Artemio y el tema de, digamos, el lavado de activos, eso serían otros temas, el financiamiento del terrorismo. Lo que puede haber eventualmente es un tema, por ejemplo, de imputaciones por el tema de apología. Sí. Eso sí es un tema que estaría judicializado, pero no conozco exactamente si existen 1, 2, 3 casos y si la Fiscalía ha formulado alguna acusación al respecto. Sé que años atrás
han habido pronunciamientos del Poder Judicial absolviendo, digamos, a muchos diputados por ese tema, y por eso es que eso ha llevado incluso a que se modifique la norma respecto a la apología en el Código Penal. Entonces, pero con la nueva, digamos, tipificación o modificación de este artículo del Código Penal, que yo sepa, todavía no existe ningún caso que esté pendiente. Ahora, pero todos esos casos en los que están incorporados, involucrados, algunos que son dirigentes del Movadef, porque hay un caso justamente que tuvo el año pasado, me parece, una prisión preventiva en una primera instancia y que en una segunda instancia se revirtió, y el Poder Judicial tomó una decisión, desde mi punto de vista, por más que uno cuestione al Movadef, inaceptable, porque movieron a los jueces, recordará usted, sí. Tiene que ver con la discusión si es que el Movadef está vinculado a Sendero y si es que el Movadef está vinculado a delitos relacionados con la criminalidad organizada, el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Entonces, si se logra determinar que esta organización está inmersa en estos delitos, por lo tanto tiene, digamos, vicios de ilegalidad y por lo tanto no debería ser considerado un partido político. A eso me parece se refiere cuando se dice que hay cosas pendientes en el Poder Judicial. Probablemente, ¿no? Pero como le digo, que yo sepa, actualmente no existe una acusación o algo en ese sentido respecto a que haya lavado de activos, respecto, digamos, al financiamiento del terrorismo, porque las normas son muy claras. Existe el delito de financiación así como hay delito de financiación de minería ilegal, también hay delito de financiación de organizaciones terroristas. Y tiene penas muy altas, pero que yo sepa, en este momento no existe de manera concreta una denuncia o una investigación o una acusación en ese sentido. Lo que está pendiente es, me parece, el tema de la apología, que se les había imputado, por ejemplo, a Crespo, que es el abogado de Abimael Guzmán, a quien en un primer momento se le dictó prisión preventiva, y la sala, con un criterio, digamos, de autonomía, consideró que no se daban los elementos para la prisión preventiva y revocó esa prisión preventiva. Ahora, por lo tanto, digamos, en términos legales, el Movadef no es una organización, por más que discrepemos abiertamente, no solo de sus formas, sus usos, sino sus prédicas y sus acciones. No es una organización ilegal y, por lo tanto, el Ministerio de Educación, si ha logrado contabilizar que hay cerca de 5.000 personas dentro del sector de educación, no tendría ninguna posibilidad de poderlas separar bajo esa consideración. A ver, ahí es un tema, pues, de puntos de vista. Si el Movadef pidió su inscripción como partido político en el Jurado Nacional de Elecciones y el Jurado Nacional de Elecciones no le aceptó, entonces eso significa que no es una organización legal como partido político. Es decir, no está inscrita, no está registrada. Ninguna organización política podría decir que tiene existencia legal en tanto no haya cumplido con el proceso de inscripción, y por tanto yo considero que no es una organización legal si es que estuviera, digamos, afirmando esa situación. Pero incluso parece que hasta habrían cambiado de nombre para volver a tratar de inscribirse. Sí, el FUDEP, ahora quieren, digamos, es el nombre que se han atribuido ahora, ¿no? Claro, pero el nombre con el cual más se conoce obviamente es el de Movadef. Exactamente. ¿No? Ahora, pero digamos, el no estar inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones lo que hace es que ellos no sean considerados un partido político que pueda participar, por ejemplo, en procesos electorales. Pero de por sí tampoco lo convierte, digamos, en algo que impida que ellos pudieran sacar firmas o esas cosas. Por eso que se dice, por ejemplo, que hay 5.000 maestros del CONARE que habrían firmado. Mi pregunta justamente va por ese lado. Es decir, el hecho de que no tenga inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones y que el jurado, haciendo bien, no haya permitido que esto suceda, no significa necesariamente que quienes firmaron por esa agrupación o esa pretendida agrupación estén en ilegalidad y con ese motivo puedan ser separados del magisterio. Bueno, ese es, digamos, un tema, diríamos, un poco como de interpretación, porque lo que sí queda claro es que políticamente hablando, no jurídicamente hablando, porque sería, digamos, muy prematuro de mi parte emitir una calificación. Políticamente hablando, sí, es absolutamente claro que el Movadef está vinculado a Sendero Luminoso. Eso creo que está fuera de toda duda. Y yo creo que si eso es así, también el Estado no puede andar con medias tintas respecto a la presencia de personas infiltradas en el seno de protestas sociales que puedan ser efectivamente, como usted dice, legítimas. Nadie duda que las aspiraciones del magisterio tienen que ser mejoradas, como tienen que ser mejoradas las aspiraciones de los médicos que también están en huelga. Pero yo no he visto a los médicos actuar o desarrollar un nivel de violencia como lo están desarrollando algunos miembros de los sindicatos que están al margen de la Dirección Nacional del SUTEP en algunos lugares del país. Ya, de acuerdo, pero digamos, teniendo en cuenta la consideración esta y coincidiendo en buena medida con ella, ¿usted cree que sí hay, digamos, si es que el Ministerio de Educación tomara la decisión de separar a estos maestros que han firmado porque Movadef sea una institución o una organización legal,
cuando usted afirma que sí está vinculado a Sendero Luminoso, no estarían, digamos, fuera de la ley en el Ministerio de Educación? ¿Tendrían esa posibilidad de poder sacar a estos maestros? Bueno, por esa consideración, básicamente. Yo creo que eso ya es un tema administrativo. Porque, no, pero hay derechos, digamos, fundamentales. Claro, también, por eso le digo, ¿no? o sea, es un tema administrativo porque ellos no tienen una condena por ser, digamos, integrantes de Sendero Luminoso. En cambio, por ejemplo, ahora en el tema anticorrupción, el Ministerio de Justicia nos está pidiendo al Poder Judicial que le entreguemos una lista de todos los ciudadanos que hayan sido condenados por delitos de corrupción para que ya no puedan trabajar en el Estado. No pueden trabajar en el Estado. De igual manera, si tenemos una lista de personas que han sido condenadas por terrorismo, eso es absolutamente claro que ya no tendrían por qué trabajar en el Estado. No, estar condenado por terrorismo es distinto a haber firmado por el Movadef. Por más que, ojo, esto es una cosa, yo no voy a defender al Movadef, yo creo que es Sendero, no tengo duda que sea Sendero, pero las sociedades democráticas no todo lo que nos parece repulsivo, repugnante, necesariamente es delito. ¿No es cierto? Entonces, lo que hay que tener cuidado es con eso, porque finalmente creo yo, lo que va a pasar es que el Movadef se fortalezca, porque si hay algo que está sucediendo ahora, es que el Movadef le están haciendo una propaganda tremenda, que ellos deben estar muy contentos. Por eso mismo le digo, yo pienso que la respuesta fundamental o el combate principal que se tiene que dar a la subversión no es en el terreno de la represión. El combate fundamental es en el terreno político. Para eso están nuestros partidos políticos, pues, que ellos deben disputar a el extremismo espacios en las universidades, en el magisterio, en todos los espacios sociales, porque si los partidos políticos están ausentes, le dejan un espacio libre justamente para que posiciones extremistas crezcan, como estarían creciendo efectivamente al interior del magisterio. Ya, de acuerdo. Entonces, cuando la política no funciona, de taquito se la pasan a nosotros. Primero orden público y después el Ministerio Público y el Poder Judicial. Entonces, ¿por qué el Poder Judicial no mete preso a toda esta gente? Porque la lógica es que todos deberían estar en la cárcel. Y es un asunto muy pernicioso en una sociedad democrática. ¿Qué le parece entonces la decisión que ha tomado el presidente Kuczynski de, después de el ministro del Interior salir y decir, estos días vamos a salir a hacer denuncia de criminalidad organizada a estos maestros, algunos maestros? La ministra ha dicho que lo descuenten y hay que votarlos si es que no van a trabajar. Bueno, y el presidente dice, mañana los recibo en Palacio de Gobierno. Bueno, ¿qué le parece eso? Yo no puedo, digamos, responder por las decisiones del Poder Ejecutivo, como tampoco puedo responder por las decisiones del Poder Legislativo. Yo soy respetuoso de la independencia y de la separación de poderes. Pero yo me pongo a pensar qué dirán los dirigentes de estos grupos radicales. Van a decir, ya pusimos de rodillas al gobierno, vamos a hablar de igual a igual, ya desapareció el SUTEP, entonces vamos a imponer que nosotros vamos a manejar de la derrama magisterial, se desconoce la dirigencia nacional del SUTEP, entonces eso sería una victoria política completa que lograría los grupos radicales infiltrados en el seno del magisterio. Ahora, pero por ingenuidad del presidente, porque digamos, finalmente, yo estoy a favor de que se dialogue, pero digamos, si es que ya ha pasado lo que ha pasado, y has mandado a tus ministros que tengan una posición y que le expresen en todos los medios de comunicación, y tú finalmente los dejas sin piso, lo que finalmente los maestros y después otros van a decir, entonces ahora siempre hay que hablar con el presidente, entonces tú vas a hacer lo mismo y cada sector va a pedir hablar con el presidente, entonces ya los ministros todos pasan a un segundo plano. Bueno, yo desconozco qué consejos habría recibido el presidente de la República, a quien expreso mi respeto, porque nuestras relaciones con el Poder Ejecutivo son fluidas, ¿no? Igual que las tengo también con el Poder Legislativo. Ajá. Pero opinando como ciudadano, digamos, yo considero que esa decisión realmente no le hace un favor a la democracia, sino más bien alienta y fortalece las actitudes violentistas de quienes, digamos, transgrediendo normas elementales de convivencia pacífica y de protestas sociales que son legítimas. Hemos visto pues todas las manifestaciones de violencia a lo largo y ancho del país. Eso no es propio de los maestros, así no se educa. Ahora, pero se dice que aquí en realidad lo que hay detrás es una disputa por el control del gremio, que el SUTEP nacional está, dicen los que hoy día están protestando, ya no tiene la legitimidad que tuvo en algún momento y que lo que se quiere es no por la vía habitual, que es, digamos, discutirlo en asambleas, con votos, en fin, deben tener sus procedimientos, sino por la exposición política o la presión que pueden meter a un gobierno que claramente, como usted ha dicho, da señales de debilidad. Quieren tomar eso, porque en el fondo no solo es una disputa política, ideológica, sino por el manejo de la derrama magisterial, que hoy, dice el diario Gestión, maneja 1.700 millones de soles, que digamos en un país como el nuestro no es poca cosa. Y yo la pregunta es, ¿lo maneja mal? Yo creo que
la rama magisterial es una institución de los maestros, que los maestros la defienden, y es una institución que ha sido controlada, auditada por todos los mecanismos de control, y es una institución que funciona adecuadamente. De eso es testigo toda la ciudadanía. Entonces, cuando grupos radicales pretenden, digamos, ya por encima de las legítimas aspiraciones, tener otros objetivos que ya son objetivos de tipo básicamente político, entiendo pues que ahí el Estado tiene que tener mucho cuidado en cómo responder. Lo que pregunta aquí algunas personas, y dicen que respetan la opinión, que les parece bien, pero sí, digamos, usted tiene un conocimiento más allá del que podemos tener todos, porque digamos, no es una novedad que usted ha sido político, ya pertenecido a la izquierda y ha estado vinculada a un partido político, justamente a Patria Roja en su momento, que es la que se cuestiona hoy, maneja la rama magisterial. Digamos, de pronto dice acá, no puede estar ganándole un poco en la interpretación esa vinculación ideológica que tiene con un sector para descalificar a los que están protestando. Es que miren, yo no necesito tener una posición ideológico-política para simplemente ser objetivo y ver lo que está pasando. Usted y yo, cualquiera puede decir que lo que está pasando en el país, y eso no para nada me vincula a ninguna organización política con la cual no tengo ningún compromiso ni nada por el estilo, porque yo hace 21 años que soy juez y no tengo ningún tipo de militancia política, y si la quisiera tener, pues tendría que renunciar a ser juez y dedicarme a hacer política, cosa que no ocurre por el momento. Yo estoy dedicado exclusivamente a mi labor de juez y de mi labor de presidir este poder del Estado, que es el Poder Judicial. Cuando yo hago, digamos, doy opiniones de esta naturaleza, es porque me lo preguntan, y porque obviamente como ciudadano no puedo, digamos, guardar silencio, porque digamos, si no, más bien parecería como que yo estoy de repente, digamos, avalando, digamos, por ejemplo, posiciones violentistas que yo creo que todos debemos condenar. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo soy, además, hijo de maestro, yo creo que las reivindicaciones son legítimas, pero es verdad que, tampoco voy a defender este gobierno, pero se han ido dando algunos espacios en posibilidades de cambiar y revertir algunos de estos problemas. No, pero no quería centrarme en eso, quiero pasar a otros temas vinculados con el sistema de justicia. El tema de la lucha contra la corrupción es otro tema en el que el sistema de justicia está siendo observado de una manera muy particular, porque gente que gobernó el país está, entre otros, sometidos a su propia jurisdicción, ¿no? Ahí, digamos, lo que está pasando, he cuestionado severamente alguna decisión del Poder Judicial. En el caso de Ollantumala, por ejemplo, me parece que la prisión preventiva es un asunto que no correspondía. Pero más allá, digamos, del caso concreto, lo que quiero decir y hablar es sobre la prisión preventiva. Usted ha sido, no de ahora, y quienes conocemos al doctor Roberto desde hace tiempo, él es una persona que ha sostenido en su sentencia y en la manera de pensar esto como lo que es, una medida excepcional. Digamos, la cárcel es para los que tienen que estar en la cárcel y no para los que a veces... Pero los jueces están dando prisión preventiva casi... Es decir, ahora un buen juez es el que da prisión preventiva. Si tú no das prisión preventiva, un periodicazo al día siguiente te convierte en el peor juez de la historia del país. Bueno, ayer hemos tenido en Palacio Nacional de Justicia una reunión del Acuerdo Nacional, donde está la sociedad civil, los partidos políticos, el gobierno, y nosotros somos invitados, pero hemos sido los anfitriones. Sí. Ahí yo he dicho, una vez más, que hay un uso abusivo de la prisión preventiva, sin referirme a ningún caso en particular. De acuerdo. Pero además he dicho que yo no soy el que estoy afirmando eso. Lo está diciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha hecho un estudio de toda América Latina y ha concluido que el Perú es el país que más hace uso de la prisión preventiva. Entonces, eso simplemente es una alerta. Y obviamente, yo que soy una persona que considero que una persona investigada, imputada, debe ir a la cárcel, pero debe ir a la cárcel cuando ya ha sido declarado responsable y condenado. Pero excepcionalmente, para asegurar los fines de la investigación del proceso y para asegurar también una hipotética ejecución de una pena que se va a dictar años después, se podría dictar eventualmente una prisión preventiva. Y para eso existen normas muy precisas en el Código Procesal Penal, pero al final de cuentas, depende de cada juez tomar la medida que corresponda, y en ese sentido yo tengo que ser respetuoso de las decisiones que toman los jueces. No, yo también, pero lo que voy es que el sistema de justicia tiene que ser predecible. O sea, al margen de la independencia de cada juez, no sea su real saber y entender, lo que el juez tiene que hacer es seguir algunos lineamientos también de un sistema que tiene que hacer que todos los ciudadanos sepamos qué va a pasar. No es como que si va este juez va a salir A, si va este juez puede salir B. Entonces la pregunta es, la sala penal, digamos en un pleno jurisdiccional,
no puede reunirse y dar pautas sobre materias vinculadas a la prisión preventiva para que justamente no se vea caso por caso, sino se tenga ya lineamientos para todos los casos? Eso resulta imposible porque sería un tema casi matemático. El tema del derecho no es un tema de números, es un tema de valoración de pruebas, es un tema de valoración de, digamos, o de de aplicación de normas, y cada juez es independiente para aplicar la que corresponde. ¿Por qué? Porque un juez no es ahora boca de la ley. El juez fundamentalmente es un intérprete de la ley, y obviamente cada juez también tiene su ideología judicial. Ojo, no estoy diciendo ideología política. No, de acuerdo. Ideología judicial. Hay jueces, por ejemplo, que se reclaman garantistas, hay jueces que se reclaman humanistas, hay jueces que son partidarios del sistema acusatorio, hay otros que son prácticamente partidarios del sistema inquisitivo. Entonces depende de cuál es la ideología judicial que guía su actividad. Por eso de que los jueces, digamos, no tienen ideología judicial, no es verdad. No es verdad. Todos los jueces tienen ideología judicial. Debería preocuparnos si un juez no tiene un razonamiento ideológico en términos jurídicos, Pero para mí el peligro no es, digamos, que se cumplan o no, porque hay que discutir caso por caso, si hay elementos de convicción, pero en temas generales. Por ejemplo, el caso de Ollantumala, a mí me parece que lo que plantea son cosas que hoy algunos celebran y que después los puede terminar perjudicando. Por ejemplo, que tú hayas recibido plata de Odebrecht, que si se comprueba es un delito, te convierte prácticamente en miembro de una organización criminal internacional. O sea, digamos, cualquiera, que recibió plata puede terminar en esa condición. A mí me parece que eso es un exceso. Otra cosa, por ejemplo, que a mí me parece que tú mientes o falseas algunas cosas en un proceso, y ese es un elemento de obstrucción, cuando claramente puede ser una manera de cómo una persona se defiende también, y lo han valorado como... Ahora, el comportamiento de los investigados en otros procesos, pero además procesos donde, digamos, no se ha logrado comprobar eso que el juez toma. Es decir, se han tomado una serie de elementos que, claro, cuando es un político como este, que es poco querido, digamos, suena bien y la gente lo aplaude, pero no puede terminar siendo muy riesgosos en general para cualquier ciudadano. Mire, Glatzer, yo tengo que ser absolutamente prudente al comentar la pregunta que me está usted formulando, porque si yo digo A o B, va a ser perfectamente utilizado por personas que a veces no tienen una opinión favorable del presidente del Poder Judicial y lo van a utilizar para atacarlo. Sí, la vez pasada dijeron que usted estaba haciendo de abogado de Ollantumala. No pretendo eso, pero digo, en términos generales, hablamos del caso de Ollantumala. Claro, yo he dicho en términos generales y me ratifico que la prisión preventiva es excepcional. Y cuando digo es excepcional, es que la regla es que toda persona imputada que está recién siendo investigada debe afrontar el proceso en libertad, y que excepcionalmente debe afrontarlo con detención, por ejemplo, criminalidad organizada, por ejemplo, narcotráfico. Eso es absolutamente claro, que tienen que estar presos, porque si no les dan prisión preventiva, ellos nunca van a volver al proceso, se van a escapar, se van a ir, nunca van a volver al proceso. Eso lo tengo absolutamente claro, pero que a todo el mundo se le dé prisión preventiva, eso sí, obviamente ya sería, digamos... Claro, pero suele pasar también, doctor Rodríguez, que por ejemplo hay casos donde detienen a una persona y que ha cometido un delito probablemente, pero digamos le siembran algo para que se convierta en criminalidad organizada, o mezclan a 2 o 3 más para que parezca una organización criminal, y bajo la idea de que eso te da más tiempo para seguir investigando. El ministro del Interior ha estado quejándose por estos días, por ejemplo, que el Poder Judicial ha liberado a 15 delincuentes de una banda criminal. Entonces, claro, lo que uno dice es que el Poder Judicial está favoreciendo a esas organizaciones porque no dispone que las prisiones preventivas se amplíen más de lo debido. Bueno, como hemos dicho, cada caso es un caso. Sí. En este momento un tema polémico es el tema de la banda de narcotraficantes denominada Los Carboneros, capturada con 6 toneladas de clorhidrato de cocaína en Trujillo. El problema que ahora nos mantiene con una suerte de discrepancia muy dura con el Ministerio Público es el tema del tiempo de la prisión preventiva. Y aquí voy a decir una cosa. El día de ayer la Sala Penal de Apelaciones del doctor Zaguanay, que es el que ya ha rechazado la prolongación de la prisión preventiva, ha dicho lo siguiente: cuando un fiscal pide 18 meses de prisión preventiva, lo hace para que en 18 meses ya esté el proceso terminado. Ojo, el proceso penal tiene 3 etapas: investigación preparatoria,
etapa intermedia que es para controlar la acusación y juicio oral que es ya para definir la suerte final de un acusado. Cuando el fiscal pide 18 meses, debe calcular que 10 meses o 15 meses son para su investigación, un mes para la acusación y por lo menos 2 meses para el juicio oral. Es decir, ninguna norma dice que la prisión preventiva es para la investigación preparatoria. La prisión preventiva es para todas las etapas del proceso, porque el fiscal está haciendo un pronóstico de tiempo, lo que le va a durar su investigación, formular su acusación, sentar en el banquillo los acusados al acusado y la sentencia. Ya, pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque entonces ellos dicen, mira, ¿sabes qué? Va a acabar los 18 meses, voy a pedir 18 meses más y me la van a dar. Entonces voy a tener 36 meses. Entonces cuando un juez agarra y dice, no te la voy a dar, pues ¿por qué te la tengo que dar? Si es que tuviste tiempo suficiente, entonces es un mal juez. Ese es el problema cuando se abusa de una figura pues como esta. O sea, uno tiene que ir a la cárcel cuando ya se tiene claro que ha cometido el delito, no cuando... En el caso de los carboneros, mire, una vez más lo voy a decir. Mire, usted, sin necesidad de ser juez y de ser abogado, me va a entender, y la ciudadanía igual. Si ese caso los detienen a los colombianos, a los mexicanos y peruanos ahí, con 6 toneladas, eso se llama flagrancia, flagrancia delictiva. Estoy absolutamente seguro que en un mes ellos ya deben haber tenido la pericia química que le dice que es droga. Y si las personas están identificadas y están presas, oiga, yo ya hago la acusación, porque en ningún momento la norma procesal me dice que yo tengo que esperar que se venza el plazo ordinario de la investigación o el plazo de la prisión preventiva para yo recién acusar. Este no fue un proceso de flagrancia, no se hizo de esa manera. Pero claro que fue, claro, no se ha aplicado el trámite de flagrancia, pero sí fue detenida en flagrancia yo sé, eso sí, la organización. digo, la manera como se procesó. Por tanto, si yo fuera el fiscal, téngalo por seguro que en 6 meses yo lo siento en el banquillo de los acusados y en 7 meses están condenados. Ya. Y entonces, ¿por qué voy a esperar 4 años para recién decir que me falta tomar la declaración de una persona que está en Estados Unidos? Que me diga un fiscal qué norma le prohíbe ampliar su investigación cuando en el curso de la investigación y del propio juicio oral surgen evidencias de otras personas vinculadas. Entonces, las cosas tienen que ser bien claras. Hay que poner los puntos sobre las IES y también sobre las Jotas. Yo respeto muchísimo al doctor Chávez Cotrina, que es el coordinador de crimen organizado en el Ministerio Público, pero entiendo que los fiscales que están a cargo concretamente de este caso han sido absolutamente irresponsables, absolutamente negligentes en la investigación, y ahora que se les venció el plazo de la prisión preventiva, recurren a lo más fácil. Es culpa de los jueces que le están dictando la libertad, y nuestro amigo el ministro del Interior simplemente se va a lo último y no ve todos los antecedentes. Por tanto, yo voy a conversar muy respetuosamente con el distinguido fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez, para que él instruya a sus fiscales a que respeten los plazos, porque si no, va a haber situaciones como esta que nos ponen en una situación prácticamente embarazosa y que nos va a deslegitimar ante la sociedad que no entiende estos temas. Para ello, lo único que va a hacer noticia es que liberaron el judicial ha sacado delincuentes y que los jueces lo sacaron. Se acabó. No, pero clarísimo el punto de vista, es bueno explicarlo de esa manera. Los casos anticorrupción, por ejemplo, el de Ollantumala, el de Toledo, han sido tratados y están siendo tratados por la Sala Penal Nacional. Todavía. Entonces mi pregunta es, ¿y el sistema anticorrupción a qué se está dedicando en los últimos tiempos? Bueno, se está dedicando a todos los casos nuevos y a los casos que los juzgados de la Sala Penal Nacional han derivado al nuevo sistema anticorrupción. Para poner un ejemplo. Caso de Tito Acurio de Cusco está en el nuevo sistema anticorrupción. César Álvarez, Chavín de Guara, está en el nuevo sistema anticorrupción. ¿Qué cosa es lo que está en la Sala Penal Nacional? Caso Toledo, porque una decisión de una sala superior así lo estableció. Y mientras esa decisión no sea modificada, pues se mantiene ahí. Se mantiene ahí. Incluso yo, a título personal, dije en algún momento que debían acumularse los dos procesos, el Ecoteva y Odebrecht, pero un juez dijo que no, rechazó el pedido de Maiman, y obviamente el señor Toledo ha dicho que no se acumulen, que sigan Toledo separados. Está feliz, porque yo creo que Toledo va a argumentar en Estados Unidos doble persecución, ¿no es cierto? Así es. Y en Estados Unidos la doble persecución no te dan extradición por doble persecución. Así es. Entonces la pregunta es, pues, ¿a quién favorecen ese tipo de medidas? ¿Y usted cree que a Toledo? Así es. De acuerdo. Ahora, Alan García ayer ha dicho que mientras Pedro Pablo Kuczynski sea presidente, Toledo no va a ser extraditado. Pues dice, ¿cómo va a extraditar a quien fue
presidente cuando él fue el ministro, que él tuvo que desarrollar una serie de acciones, no por recibir plata, ha dicho, PPK no puede afirmar eso, ha dicho, pero era subordinado de Toledo en ese momento, y que declararon una serie de situaciones para que Interoceánica saliera. Bueno, yo respeto la opinión del expresidente García, como respeto todas las opiniones de los periodistas, de todos los ciudadanos del Perú. Pero el hecho de que venga o no venga el señor Toledo, yo no creo que sea voluntad del actual gobierno. El que venga o no venga es decisión de las autoridades norteamericanas. Particularmente, el caso está en este momento en el Departamento de Estado, será derivado al Departamento de Justicia y luego a un juez federal. Ahora, tampoco podemos por qué alarmarnos de que nunca vendrá, digamos, una persona a quien se le solicita, digamos, detención con fines de extradición. Miren, en el caso del expresidente Martinelli de Panamá sí, ha demorado 1 año y medio para que la justicia norteamericana declare procedente la extradición. Entonces, la justicia norteamericana, por lo que estoy viendo, y por casos anteriores, acuérdese de Telmo Hurtado, 3 años, 4 años, entonces es muy demorona la justicia norteamericana para tramitar estos casos, y yo no creo que tenga que ver ahí la influencia de ningún, digamos, actor por el lado peruano. Pero su experiencia, ¿no es cierto?, en tantos años como juez, ¿qué le dice? ¿Cuándo Toledo podría estar acá razonando desde una justicia que es lenta, como usted dice? Bueno, ¿Usted va a ser presidente del Poder Judicial todavía cuando venga Toledo o lo va a ver ya como...? Yo creo que a mí me falta pues prácticamente 1 año y medio para culminar mi gestión. Yo creo que durante mi gestión se va a resolver la situación de él. Se va a resolver, me refiero en términos de, digamos, de la extradición, ¿no? Yo tengo que ser optimista en este tema, y yo pues estoy invocando a las autoridades norteamericanas. Creo que listo, en todos los tonos además, pero finalmente no pasa mucho, yo pues ¿no? Obviamente lo que les digo a los jueces norteamericanos o al sistema norteamericano es que haya pues una actitud recíproca, porque además tenemos firmados un tratado de extradición que, dígase de paso, lo firmó el propio Toledo, ¿no? Por el lado peruano. Sí. Y entonces ese tratado hemos aplicado en algunos casos, pero ¿no? claro Burga, por ejemplo, sí, nosotros lo aplicamos, sí, nos demoraremos 1 mes, 2 meses, pero al final lo resolvemos, pero aquí ya ha pasado más de medio año. Entonces, en ese sentido, una vez más invoco a las autoridades norteamericanas a que tengan una actitud recíproca respecto a la justicia peruana. Pero yo sí tengo la seguridad de que sí, ese trámite va a culminar. De acuerdo. Y se va a tratar con el mismo interés, con la misma rigurosidad, con el mismo entusiasmo, los casos que no sean de los presidentes que políticamente son más irrelevantes de los que políticamente son más fuertes. Digo, Alan García, Keiko Fujimori, a mí me sorprende, y lo he dicho, y sé que los fiscales que conozco mucho hace tiempo se han medio molestado por este punto de vista, pero yo creo que hay un trato desigual, por lo menos en las investigaciones del Ministerio Público. Usted ha dicho, espérate un ratito, cuando llegue el Poder Judicial nosotros vamos a demostrar que nos pasó. Uy, pero para que llegue el Poder Judicial... Bueno, pero si llega. Para que llegue el Poder, cuando llegue, pues... Si llega. Yo no me puedo adelantar en absoluto. Una vez más digo, el Poder Judicial no actúa de oficio. El Poder Judicial actúa a instancia de parte. ¿Quién es la parte? El Ministerio Público. Si el Ministerio Público no investiga, si el Ministerio Público no nos pide nada, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Digamos, si no hay caso, o sea, si no hay denuncia, si no hay acusación, no hay caso, pues se acabó, no hay punto. Será en el momento. ¿Cómo observa usted? Será en el momento, si es que se da esa situación, si es que se da, lo digo en absolutamente incondicional, si es que se da, recién veremos cómo va a responder el Poder Judicial. Pero el Poder Judicial ya está respondiendo. Ahora está respondiendo, y está respondiendo con dureza. Pero claro, porque son... Digamos, usted ha criticado mucho también que los jueces y los fiscales, que tienen autonomía, pero también se someten pues a las dinámicas que se van presentando coyunturalmente. Digamos, si a mí todos los días me sacan un periodicazo diciendo que seguramente van a sacar a tal, seguramente eso van a... Entonces, claro, uno también mira por la ventana, no solo mira la ley, ¿no es cierto? Sí, por eso una vez más invoco a que los jueces tengan la capacidad de ser independientes y de resistir todas las presiones, porque si los jueces no van a resistir presiones, entonces cambiemos el sistema, vayamos al sistema de jurados. Sí, así, ¿usted cree? ¿Y estamos a punto o no? No, tampoco, o sea, en el sentido de, digamos, de su evaluación. No estoy diciendo que ya esto es una cosa de una necesidad. Sino usted está diciendo, si va a ser así, ya mejor que pongamos jurado para que tenemos jueces, digamos, esa afirmación. Y ahí yo pienso lo mismo. Ahora, se ha abierto un debate en términos de mejorar el sistema de justicia, mejorando a quienes eligen, destituyen, digamos, en fin, a los jueces fiscales, que es el Consejo de la Magistratura, y ahí el Poder Ejecutivo ha lanzado una propuesta que usted ha dicho no es la adecuada. ¿Cuál es el riesgo y qué cosa proponen ustedes? Bueno, en primer lugar tengo que
señalar que en términos individuales y personales yo ya me pronuncié desde el primer día. No, yo sé, pero digamos... Desde el primer día. Ahora, institucionalmente, como Corte Suprema el día de ayer, hemos publicado un comunicado de la Sala Plena. En este comunicado de la Sala Plena decimos que es facultad del gobierno, del Poder Ejecutivo, presentar los proyectos de ley que le parezcan pertinentes. Vale decir, yo de entrada no digo que este es un proyecto inconstitucional. Sí. Porque es un proyecto que pide justamente modificar la Constitución. Como yo también he presentado un proyecto el día del juez para modificar la Constitución para que se establezca un porcentaje mínimo del presupuesto general de la República para el Poder Judicial. Para que no estemos mendigando año tras año un presupuesto que nunca nos dan. Sí. Y no nos permite trabajar bien. Ahora, la Constitución plantea un porcentaje. No, para nada. No, pero ustedes piden ¿cuánto es el porcentaje? 4%. Que ya lo dijo la Constitución del 79, es verdad, 2%. Por eso me confundí. Entonces, y sería justo, digamos, ahí. Entonces, digo, que no es inconstitucional que se hagan esas propuestas. Además, hay 5 proyectos de ley en el Congreso para modificar el Consejo Nacional de la Magistratura. El proyecto del Ejecutivo es un proyecto más. Y cuando ya nosotros entremos al debate propiamente dicho, porque así se lo he pedido al señor Luis Galarreta, presidente del Congreso, mediante un oficio, nosotros nombraremos una comisión, emitiremos un dictamen, e incluso podríamos elaborar una propuesta alternativa para mejorar la actual marcha del Consejo Nacional de la Magistratura, que creo que fue un acierto de la Constitución del 93, diseñar un órgano constitucional autónomo al margen del poder político para la designación de jueces y fiscales. Que eso no ha estado funcionando bien en los últimos tiempos, eso es parcialmente cierto. Pero si comparamos todos los sistemas de nombramiento de jueces en el mundo, yo sé que existen otros, como en Estados Unidos, que es política la designación, y en el Perú ha sido política hasta la década del 80 y los primeros años del 90, ¿me entiende? Y tampoco era una catástrofe, ¿me entiende? Pero ya en 20 años de Consejo de la Magistratura, lo digo por experiencia, porque este consejo, el Consejo de la Magistratura me nombró a mí el primer consejo, ¿no? Yo creo que es mejor que todos los otros sistemas. Ya, entonces quiero entender el punto de vista. El punto de vista es que se mantenga este sistema, pero hay que mejorar y poner algunos candados para que la elección de cada uno de esos representantes sea óptima. Así es. Ahora, de las universidades nacionales, de las particulares, de los colegios profesionales. A ese rector porque es amigo de todos, sino que pongan, por ejemplo, a un profesor de Derecho que sea, digamos, escogido entre las facultades más importantes. A eso se refiere. Todo eso debemos cambiar, y además, ¿por qué no se ha implementado? Eso ya es también una negligencia de todos los consejos nacionales de la magistratura, desde el primero hasta el último. Por ejemplo, la Constitución dice que en el Consejo, que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene 9 miembros. Exactamente. Pero siempre funcionó con 7. Y no se ha designado al representante del sector empresarial y del sector laboral, que lo dice la Constitución. Si ellos hubieran estado presentes, estoy seguro que tendrían más legitimidad. ¿Por qué? Porque estaría toda la sociedad civil prácticamente representada. Ahora, este punto de vista que usted expresa de cómo debería fortalecerse y mejorar este sistema, ampliándose, como dice la Constitución, ¿es de sentido común con otras instituciones del sistema de justicia? Ministerio Público. Pero claro. Bueno, el Consejo Nacional ha expresado una posición similar. Claro. Ayer estuvimos en el Acuerdo Nacional, estuvo, digamos, el presidente Rodríguez Rabanal, que representa, digamos, a los colegios profesionales. A todos los colegios profesionales. Sí, claro. Los colegios profesionales, la Asociación Nacional de Magistrados, que preside el doctor Vicente Waldejáuregui, etcétera. Los fiscales se han pronunciado en que la propuesta del Ejecutivo no es la mejor propuesta. Y además ya lo admitió también la propia ministra de Justicia. Ha dicho que simplemente es una propuesta. El propio presidente de la República ha dicho que es simplemente una propuesta. Por tanto, simplemente lo que está pasando es que se ha puesto en la mesa de debate como corresponde, y porque creo que sí es una necesidad el hacer cambios en el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora, en el caso de la elección del representante del Poder Judicial y del Ministerio Público, estoy de acuerdo en que se democratice más. O sea, que se haga un voto con todos los jueces titulares. Así es. ¿Usted está de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo, sí. ¿Y la Corte Suprema también? O sea, digamos, en ese sentido hay una... Bueno, todavía no es que sea eso ya un acuerdo, pero uno capta el modo de pensar, y por lo menos estaríamos de acuerdo en que participen todos los jueces superiores de todo el país. Igualito debía pasar con el Ministerio Público. Porque ahora aparece como una cosa muy de élite, muy burocrática, que solamente 19 jueces supremos designemos a nuestro representante. Bueno, que lo diga el presidente del Poder Judicial, miembro de la Corte Suprema, es bien importante en términos del debate que hay que abrirse sobre este tema. Yo creo lo mismo, y creo que tiene que pasar lo mismo en el Ministerio Público. Me preguntan acá, y usted que trabaja mucho este tema, ¿no cree que en el Consejo de la Magistratura debería haber, por el tema intercultural, representante de los pueblos indígenas, por ejemplo? Para mí sería una inclusión bastante interesante.
Yo justamente el día de ayer en el Acuerdo Nacional he explicado los avances que tiene el Poder Judicial en el tema de nuestras relaciones armónicas con la justicia indígena, con la justicia comunal, con la justicia rondera. Y vamos a realizar un 8º Congreso Internacional de Justicia Intercultural 8, 9 y 10 de octubre en Huamanga, en Ayacucho, donde vamos a seguir debatiendo estos temas. Hoy día más tarde voy al Congreso de la República, a un evento que está realizando la congresista Tania Parionas, justamente sobre el tema del proyecto de ley que se está implementando sobre la ley. Mira, lo que dice, a partir de lo que usted está mencionando, dice... un representante en el Consejo de la Magistratura que vengan de la ronda campesina, de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas. Es una iniciativa... O sea, no es claro, que... es una iniciativa que la vamos a procesar, obviamente, en su momento, y la Corte Suprema tomará, la decisión que Señor presidente, le agradezco mucho por haber venido. Hasta otro momento, que le vaya muy bien. Tengo que ir a una pausa, regreso un instante aquí en No Hay Derecho. No hay derecho, no. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Caramba, ¿por qué tan contenta, señora Sandra? Hoy sí me hacen justicia. Van a sancionar al vocal de esta sala. Bien hecho. Ya se comprobó que sí hubo acoso sexual contra mi hija Patti. Por abusivo y mañoso, merece que lo destituyan. Y todavía trabaja como funcionario de hacer justicia en el país. ¿Qué tal, raza? A buena hora me animé a denunciarlo. Si los ciudadanos denunciamos los malos actos, todos los funcionarios corruptos estarán con sus días contados. Porque no hay derecho. ¿A qué hora voy a adentrar yo, señorita? Estoy desde temprano y el doctorcito dijo que... Mire, señor, por favor, tiene que esperar. Espere allí, tome asiento. Yo le aviso, ¿ya? Buenos días. ¿Estará el doctor Quirós? Buenos días, señor. Sí está. ¿Usted se va a atender? Tengo un pequeño dolor en el cuello y deseo consultarle... Claro que sí. Pase usted, por favor, por esta puerta. Señorita, ¿y yo? Ya le dije. Tiene que esperar, señor. Yo le aviso. Todos los ciudadanos tenemos igual derecho a todos los servicios públicos. Nadie puede ser discriminado, no importa su raza, condición social o económica. Todos merecemos ser tratados por igual y con el mismo respeto. Porque no hay derecho. Ocho y 52 minutos de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Acabo de conversar con el presidente del Poder Judicial, el doctor Duberly Rodríguez. Él ha sido muy firme y claro en algunos temas que me parece son relevantes en torno al propio sistema de justicia, en torno a los debates que se están ya empezando a dar. Digo debates porque se dan a distintos niveles y es sobre varios temas, sobre cómo mejorar el sistema de administración de justicia, pensando en que quienes eligen a jueces y fiscales también tienen que ser observados, y que el Consejo Nacional de la Magistratura, que tiene una composición que yo coincido, es correcta en términos de la representación de una sociedad civil que debe mirar con mayor interés el propio sistema, pero que tiene que ser reforzado, mejorado, y tener candados para que no se elija a los amigotes, a los que manejan determinadas redes o pueden comprar o pagar a través de auspicios determinadas campañas. No, sino a los mejores. Mientras eso no suceda,
pues cualquier cosa va a ser irrelevante. Pero es posible que suceda. Por ejemplo, si las universidades que van a elegir a sus representantes para el Consejo Nacional de la Magistratura se les pone la consideración de que tienen que ser acreditadas y tienen que tener facultades de derecho, por ejemplo, que tengan 30 años de antigüedad, ya tú vas acotando y vas viendo que sean las mejores, las más consistentes, las más sólidas, las que puedan poner a los mejores ahí. Sería excelente, y eso creo que es posible de hacer en medio de todo lo que hoy se está debatiendo y discutiendo en torno a este tema. Y hay que entender el sistema de justicia en, digamos, los distintos eslabones para llegar a la actuación del Poder Judicial. Es decir, primero tiene que haber una investigación en el Ministerio Público, tiene que haber una acusación, tiene que haber un proceso judicial, y es ahí donde los jueces están habilitados para discernir o finalmente determinar la suerte de una persona que haya sido imputada. Y cuando se está investigando y hay incidentes como prisiones preventivas que hay que discutir, esas son todavía previas al juicio, no tienen que ver con determinar responsabilidades sobre los hechos que se le imputan a los procesados. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque las afirmaciones de manera muy ligera pueden terminar manchando en general a todos, cuando las responsabilidades a veces son mucho más específicas y están concentradas en solo un ámbito o en un ámbito del sistema de administración de justicia. Pero quería yo aprovechar, Carlitos, tengo unos minutitos, ¿no?, para hacer algunos comentarios que no pude hacer al comienzo, obviamente y con razón por la visita del presidente del Poder Judicial esta mañana, y tiene que ver con justamente ¿qué está pasando con el gobierno? Eso no una señal de debilidad. No me vayan a malentender o a malinterpretar el hecho de que yo esté en contra del diálogo. No, yo siempre estoy a favor del diálogo. Creo que los problemas que hoy día estamos apreciando en el sector educación y también en el sector salud tienen que ver con la inacción de la política para resolver a tiempo este problema, para hacerse cargo a tiempo del problema, para tratar de dialogar a tiempo con quienes después van radicalizando su protesta también. Estoy siempre a favor de eso, creo que no se puede desestimar el conversar con ningún sector, creo que hay que hacerlo. Pero lo que uno no logra entender es cuál es la posición, es decir, cuál es el hilo conductor del punto de vista o del motor que motiva las acciones del gobierno para revertir esta situación, que por cierto no solo es contra el gobierno, es contra los estudiantes que no pueden ir a clase porque finalmente sus profesores están en una paralización hace 60 días. Es la de la ministra de Educación. La ministra de Educación dijo, oye, mira, ya no se puede mantener esta situación. Se reunieron con los gobernadores y dijeron, si a partir del 7 de agosto los maestros no regresan a clase, pues bueno, se le abre el procedimiento administrativo. Primero se les descuenta y al tercer cuarto día se empieza a evaluar si deben sacarlos o no del cargo y sustituirlos por un reemplazo. Eso fue la posición del Ministerio de Educación y aquí la sostuvieron sus funcionarios. Luego, el ministro del Interior en los últimos días dejó un poco de lado a la ministra de Educación y salió él para decir, aquí ya hay actos delictivos, aquí hay violencia, aquí hay participación de grupos extremistas. Inclusive habló de grupos vinculados a Sendero Luminoso que están detrás de esta marcha y que vamos a entrar a mirar ya estas cosas de una manera distinta. Inclusive anunció que por estos días iba a presentar una denuncia, que no adelantó de qué se trataba, donde se vincula a determinados sectores del magisterio con la criminalidad organizada. Entonces iban ajustando o endureciendo la posición del gobierno para tratar de decir que esto ya no era lo legítimo que era al comienzo. Entonces uno dijo, bueno, están yendo por ahí. Además el ministro del Interior tenía una particularidad que muchos han resaltado. Digamos, salía con el rostro adusto, molesto, queriendo dar la sensación de que es firme, como si mostrar cara de pocos amigos iba a atarantar o asustar a los que están protestando. Más bien eso creo que ha terminado estimulando para que sigan en la actitud que todos hemos visto. Pero en fin, optaron por eso. Pero ahora el presidente Kuczynski dice, no, tranquilos, que vengan a hablar conmigo y vamos a hablar con todos. ¿Todos a qué se refiere? A todos los dirigentes de las regiones, va a venir uno por región, van a venir los del Sur Nacional, ¿qué va a pasar? Cuidado, no digo que esté mal dialogar, pero ¿a dónde se puede llegar con eso? Y el mensaje, el otro es, todos hablan con el presidente. Entonces, de aquí en adelante, ¿para qué hablar con los ministros? ¿Para qué hablar si al final haces una marcha, generas estos actos y el presidente te atiende y busca resolver el problema? El presidente ha dicho, es verdad, que hay que dejar la violencia de lado para dialogar. Pero de aquí a mañana lo único que podrían hacer es de repente plantear una tregua. Pero, ¿qué cosa va a hacer el presidente? ¿Qué más de lo que se les ha dicho, ofrecido, prometido hasta ahora va a decirles? Ese es un asunto que creo hay que manejar con particular cuidado.
no porque no crea que tenga que resolverse, sino por cómo lo va a hacer con esa exhibida de debilidad que yo creo muchos van a empezar a aprovechar de otra manera. Y ahí insisto, en un punto de vista, por el cual he sido más o menos solitario, con muy pocos diciendo eso. El gobierno se ha centrado en agraciar o congraciarse con el fujimorismo y ha dejado de atender el país. Entonces ahora el país se está movilizando, y si no ha podido con el fujimorismo, ¿podrá con lo otro? Ese es un tema que hay que mirar con mucha atención, por supuesto. Y el otro tema es lo que decía ayer, se ha sostenido una reunión de cancilleres aquí en el Perú. 17 representantes de 17 países han apuntado en la misma dirección, han dicho que lo que pasa en Venezuela es insostenible, eso no puede llamarse democracia, eso es una dictadura. Han desconocido a la Asamblea Nacional y han dicho van a cortar vínculos si es que se mantiene esa actitud. Y a mí me parece que está bien que América Latina se haga cargo también lo que pasa en un país como el de Venezuela, porque no es justificable nada de lo que está pasando. Y junto con eso, por supuesto, ojalá el gobierno de Venezuela empiece a reaccionar también de buena manera y entienda que por ahí se tiene que habilitar un canal de diálogo para tratar de llegar a situaciones mucho más graves todavía. Pero insisto, esto estoy de acuerdo, pero también hay que atender cosas internas, y ojalá hubiéramos tenido a algunas personas que hoy lideran estos movimientos a favor de la democracia en Venezuela, a favor de la democracia en Perú, cuando fueron funcionarios de la Cancillería y que en ese momento más bien aplaudían a Fujimori. Ojalá hubieran tenido una actitud distinta, de pronto hubiera ese desenlace, pudo haber sido de repente de una manera distinta también, más favorable para el país y para su, en ese momento, precaria institucionalidad, que con el tiempo no hemos sabido tampoco fortalecer. Son las 9:00 a.m, tengo que ir a una pausa, regreso en un instante, estamos aquí en No Hay Derecho, les agradezco por su sintonía. Vamos a regresar, vamos a conversar con Juan Pari, que presidió la comisión que investigó los casos Lavallato en el Congreso, y ha publicado un libro que se llama Estado Corrupto, los megaproyectos del caso Lavallato. Lo ha publicado Planeta en una serie que se llama Memoria Perú. El libro anterior que comentamos de esta serie es el caso García, que hizo Pedro Catellano, y cuando uno lo termina de leer, pues uno dice, ¿por qué García está libre? Bueno, vamos a preguntarle también a Juan Pari, ¿por qué, si todo esto es verdad, por qué las cosas se están moviendo más en contra de unos y menos de otros, en torno a situaciones donde parece que la gravedad y la magnitud fue de la misma manera en todos los años, en los últimos gobiernos? Vamos a una pausa y regresamos. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Este programa es presentado por Mediacorp.pe. Curiosidades. ¿Sabías que hay más bacterias en un teclado que en el inodoro? Sí, la cantidad de bacterias y hongos por centímetro cuadrado que se encuentran en un teclado de uso diario puede superar las que aparecen en el asiento de un inodoro. Recientes estudios realizados indican que el teclado de una computadora resultó guardar microorganismos y estar infectado con una cantidad de 33.000 bacterias por centímetro cuadrado. Esa cantidad de bacterias supera en más de 260 veces la de las bacterias encontradas en el asiento de un inodoro de uso normal, ya que esa cifra ni siquiera alcanzó las 130 bacterias por centímetro cuadrado. Curiosidades. Presentamos Lo Nuestro es Primero. Las áreas naturales protegidas en el Perú son espacios continentales o marinos del territorio reconocidos mediante ley por su importancia para la conservación de la diversidad biológica, interés cultural, paisajístico, científico y su contribución al desarrollo sostenible del país. Tienen diversas categorías de uso: parques, reservas, santuarios nacionales e históricos, zonas reservadas, cotos de caza, bosques de protección, reservas comunales y áreas de conservación privada. Estos esfuerzos son canalizados a través del Sistema Nacional de Áreas Naturales protegidas por el Estado y el INRENA.
El Perú, en su deseo por preservar la flora, fauna y paisajes, ha desarrollado una serie de mecanismos orientados hacia la conservación de la diversidad biológica. El Perú cuenta con un total de 60 áreas naturales o unidades de conservación, las que abarcan aproximadamente el 13% del territorio nacional. Acabamos de escuchar Lo Nuestro es Primero. Curiosidades. ¿Sabías que los tiburones utilizan mapas mentales para desplazarse? Científicos de Estados Unidos determinaron esto después de analizar datos procedentes de tiburones tigre, a los que se les había colocado transmisores acústicos, y de esta forma descubrieron que esta especie de tiburón siempre toma caminos directos de un lado a otro. Los investigadores expresan que esta conducta muestra una gran capacidad para registrar mentalmente mapas de sitios clave. Curiosidades. Curiosidades. ¿Sabías que parpadear hace que el cerebro trabaje con más potencia para estabilizar nuestra visión? Un estudio reciente dice que cuando parpadeamos, nuestro cerebro trabaja con mayor potencia para mantener nuestra vista estable. Además, se limpia y mantiene hidratados nuestros ojos. Curiosidades. Presentamos Lo Nuestro es Primero. El aguaymanto es una planta arbustiva de origen peruano. Se conocen más de 50 especies en estado silvestre, sobre todo en la zona de la sierra esteparia y en la ceja de selva de nuestro país. Su fruto en estado maduro tiene un sabor agridulce y es apetecido por su alto contenido de vitamina C. Sus flores en infusión son indicadas a las parturientas. Hay registros de que el aguaymanto ya era usado en el siglo XVIII en salsas y encurtidos. Actualmente es exportado como insumo para salsas y postres, principalmente a los países bálticos. Acabamos de escuchar Lo Nuestro es Primero. 9:05 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Vamos a conversar en un ratito con el excongresista Juan Pari. Ha publicado un libro, Estado Corrupto, los megaproyectos del caso Lavallato, que yo recomiendo ustedes revisen, lean, porque hay mucha información sumamente relevante sobre cómo se movió este cártel de la corrupción que involucró a varios funcionarios en el país, incluyendo algunos expresidentes de la República, y que tiene que ser abordado, ojalá con diligencia en todos los casos, por el sistema de justicia. Obviamente tenemos que prestarle mucha atención desde la sociedad civil y desde los medios a que esto pueda darse de buena manera, para sanear un poco la política, pero para sanear el Poder Judicial y el sistema de justicia también, que son tan fundamentales en la vida democrática de nuestros países. Vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones, que no pudimos hacerlo en la mañana, muy rápidamente, pero antes de eso quiero comentar algunos puntos de vista que expresan nuestros oyentes a través de las redes sociales. Me hablan del manejo de los medios de comunicación y de la presión que ejerce para tratar de hacer las cosas a su manera, y yo coincido plenamente con eso. De hecho, esa es una preocupación. Este programa nace y trata de, en el tiempo, irse fortaleciendo para airear un poco eso que claramente aparece como corporaciones mediáticas a favor de determinadas, a favor de que las situaciones terminen como a ellos les gustaría que terminen, favoreciendo sus intereses y dejando de lado a aquellos que seguramente les son un poco más lejanos. También me preguntan por el tema de los cancilleres. Yo estoy de acuerdo con lo que ha pasado ayer. Creo que el pronunciamiento nacional es fundamental y no tiene
nada que ver desde mi punto de vista con ese argumento de que todos están tratando de boicotear y están tratando de complotar contra Venezuela o contra Maduro. Es clarísimo que en Venezuela los basamentos fundamentales de un sistema democrático se han roto hace bastante tiempo, y eso, digamos, solo no existe para aquellos que de repente y con legitimidad, y digamos, no puedo cuestionarles eso, pues ideológicamente están muy vinculados a eso y creen que eso no es verdad, pero la realidad nos muestra día a día que este país ya no da más y hay que buscarle una salida política a ese tema. En el Poder Judicial hay corrupción también, por supuesto que hay corrupción, y no solo tiene que ver con las presiones vinculadas a los medios, sino a de los grandes y los poderosos de nuestro país. Son las 9:08 de la mañana. Vamos a hacer rápidamente nuestro recorrido por las regiones. Esto es posible gracias a la red nacional de IDL Radio. Y vamos a iniciarlo de una vez, Carlitos, ¿qué te parece? En Abancay. José Guillén está ya en comunicación con nosotros. José, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Informamos desde Abancay, Apurímac, que 4 comunidades campesinas del distrito de Mar, en Cotabambas, iniciaron un paro indefinido. Exigen solución al problema de contaminación ambiental generada por el paso de vehículos de alto tonelaje de la empresa MMG Las Bambas y el pago de derechos de servidumbre por la ruta departamental AP 115 que cruza sus territorios. Se trata de las comunidades campesinas de Piti, Miraflores, Tizajasa y Congota. Por otro lado, han transcurrido 19 días del paro de profesores en Apurímac. En estas últimas horas los profesores han mantenido bloqueada la carretera Andahuaylas-Quincheros-Ayacucho. Los dirigentes han adelantado que no volverán al dictado de clases hasta que sus reclamos, sus demandas, puedan ser atendidos y resueltos por el gobierno central. Son las más importantes informaciones, Glaser, que podemos compartir con ustedes hasta cualquier momento. Muchísimas gracias, José, por esa información desde Abancay. Vámonos de inmediato a otra zona del país. Nos vamos a Chiclayo, en la región Lambayeque. Iris Pozo, atenta ya con información. Iris, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Glaxer. Esta es la información desde Chiclayo. Los docentes de la región Lambayeque continúan en pie de lucha. Cerca de 2.000 educadores protestaron en la pérgola del parque principal de Chiclayo, donde extendieron sus banderolas como medida de lucha. Eladio Núñez, dirigente, señaló que no le temen a los descuentos y mucho menos a la destitución de sus puestos, tal como lo anunció la ministra de Educación. De otro lado, al cumplir 36 días de huelga, Paul Larrea Alvarado, presidente de la Federación Médica de Lambayeque, anunció que hoy se entregarán las jefaturas de los servicios para posterior entrega de los hospitales Belén y Las Mercedes. Entre los servicios que se entregarán es pediatría, emergencia, preventorio de cáncer y de medicina interna. Desde Chiclayo, para la red nacional de IDL Radio, Iris Pozo Fernández. Muchísimas gracias, Iris, por esa información desde Chiclayo. Vamos ahora a otra zona del país. Nos vamos a Huancayo, en Junín. Efraín Rojas, colega y gran amigo en comunicación, ya con nosotros. Efraín, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Gracias. En la ciudad de Huancayo, como también a lo largo y ancho de la región Junín, continúan los profesores acatando la huelga nacional indefinida. Cabe destacar que los dirigentes del SUTEP base Satipo han calificado a los gobernadores de las regiones del Perú que firmaron un acta de compromiso para el reinicio de clases como que fueran personas que ignoran la realidad del sector educación. Ellos están pidiendo que se incremente el 6% del presupuesto anual para el sector educación, y no es como ellos piensan de que con una migaja de 2.000 soles que les han aumentado, la huelga se iba a levantar, y que el gobierno está obligado a sostener una reunión con los dirigentes de las regiones del país respecto de esta posición del SUTEP. Desde Huancayo, para IDL Radio, Efraín Rojas. Muchísimas gracias, Efraín, por esa información. Como ustedes han podido apreciar, las cosas no se han resuelto, y justamente la pregunta del día tiene que ver con esto. ¿Usted cree, o cree usted, o crees que la reunión que sostendrá el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, con los dirigentes del magisterio que hoy están movilizados, ayudará a resolver de una vez por todas el problema que se expresa en esta paralización ya de cerca de 60 días? ¿Crees que la reunión que va a sostener el presidente de la República el día de mañana con los representantes del magisterio que hoy está movilizado ayudará a resolver el problema
que ellos están demandando hace ya cerca de 2 meses? Esa es la pregunta y le pedimos que nos haga llegar sus comentarios y que nos diga si es que cree que por ahí va la solución al problema. Ojalá que pronto esto cese. Aquí hay que pensar también en los niños y niñas. Ojo, yo pienso que la reivindicación de los maestros es central. Yo creo que los maestros tienen que ganar mejor. Creo que los maestros tienen que ser capacitados. Yo creo que los maestros tienen que ser evaluados. Yo creo que los maestros tienen que trabajar en mejores condiciones. Cuando llegan a sus aulas tienen que tener todo lo que se necesita para desempeñarse de manera óptima. Y hay que ver el tema de la educación desde una perspectiva integral. No hay que acusarlos de terroristas, no es que protestan porque hay un grupo de gente radical que los está manipulando. Eso no es verdad. Lo que está pasando es que frente a la inacción o a la falta de capacidad de la política en general de hacerse cargo del sistema educativo y de hacer prevalecer una reforma que tiene que hacerse de manera dialogada con los maestros, lo que pasa es que se dan estas medidas de paralizaciones. No se resuelven y van creciendo. Y es ahí donde determinados sectores ganan terreno. Pero hay que identificar a esos sectoristas, pero no todos los maestros, la verdad, están en esa misma situación. Es necesario hacerse cargo de la educación. Hay esfuerzos que son importantes en esa dirección, no son los suficientes, pero creo que hay que tener un acuerdo nacional en este sentido de todas las fuerzas políticas y sociales para que por ahí se avance lo más que se pueda. La educación es lo único que nos va a permitir ser un mejor país. No hay otra cosa. Eso es lo que, por cierto, hay que hacer. Son las 9:15 de la mañana. Ahora sí, me voy a una pausa muy breve y regreso con Juan Pari para conversar con él sobre diferentes temas vinculados al caso Lavallato. Ya regresamos. Hasta aquí Noticias de la Red, descentralizando la información y el debate. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. A ver, ¿qué desean, mamitas? Doctor, mire cómo está mi hermana. Mire cómo me ha pegado mi esposo. Venimos de la comisaría, doctor. Mi hermana necesita un certificado médico. Para un certificado médico hay que pagar 20 soles. ¿Cómo? Según la ley de violencia familiar, los certificados médicos en casos de violencia familiar son gratuitos. No te dejes sorprender por los médicos o el personal de la posta. Porque no hay derecho. No hay derecho, no. Son las 9:16 de la mañana. Estamos de regreso aquí en No Hay Derecho. Juan Pari, como ustedes saben, ha sido o fue congresista de la República. Un congresista de la República que hubiera yo querido que se mantenga en el Congreso, pero la política a veces es como es. Pero, digamos, hizo un trabajo importante en algunos encargos que le tocó, entre otros, por supuesto, el presidir la Comisión Lavallato. Yo siempre he dicho esto, cuando está y cuando no está Juan Pari con nosotros aquí, que hizo también el trabajo y que finalmente lo dejaron solo, porque eso suele pasar en la política más bien encubridora, que no quiere que se siga avanzando en determinar responsabilidades, sobre todo de aquellos que casi aparecen como dueños, no de los partidos, sino de las franquicias que cada 5 años nos dicen que son partidos políticos. Él ha publicado una primera entrega, de entiendo algunas otras que va el Grupo Planeta a seguir produciendo, que se llama Estado Corrupto, los megaproyectos del caso Lavallato en el Perú, en una serie que se llama Memoria Perú, y agradezco a la gente de Planeta, por supuesto, por haberme enviado también la publicación, y también la anterior, que fue la del caso García, escrita por Pedro Cateriano. Ha venido Juan Pari a conversar con nosotros del libro, pero también de todo lo que está pasando en este tema de corrupción.
Señor Juan Pari, gusto saludarlo, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por venir y felicitaciones, de verdad que el trabajo, no solo digamos por el contenido, sino porque haya, entre otras cosas, Planeta interesado por un asunto de esta naturaleza, creo que es algo importante, que ya está dando que hablar, y va a seguir dando que hablar, por supuesto. Bueno, vamos al final a hablar un poquito más del libro, pero quisiera comenzar un poco con actualizando y recogiendo su opinión sobre los últimos hechos que se han producido en torno a estos casos de mega corrupción que en el país todavía incipientemente se están investigando. Quiero conversar por dos cosas. Una que tiene que ver con la situación de Odebrecht de aquí en adelante. De hecho, ha empezado a generarse una tensión cada vez más intensa entre el gobierno y la empresa, bajo la lógica de que la empresa dice que va a ir al ámbito internacional para buscar algún nivel de intermediación internacional para tratar de evitar perder lo que perdería, es decir, va a ir a un arbitraje, ¿no? Y el Estado ha dicho no se negocia nada con Odebrecht, simplemente se aplica la ley, ahí está el decreto 003 y en fin van a empezar a vender todos los activos que sean posibles de una empresa que efectivamente ya tiene serios problemas. ¿Eso qué le parece? ¿Le parece un escenario más o menos previsible? ¿Era eso lo que tenía que pasar? ¿Qué le parece la actitud de Odebrecht y qué le parece la respuesta del gobierno? Bueno, yo no sé si esa tensión en realidad existe. Yo le pondría tensión un poco entre comillas, ¿no? ¿Ficticia diría usted? O sea, en términos de... Porque lo que Odebrecht, como es lógico, quiere recuperar sus activos, quiere salir de la mejor forma en el país, no le importa pagar su reparación civil, inclusive hay un ofrecimiento de pago de 60 millones en el caso de Olmos, suma que es totalmente irrisoria. Sí. Son 77 millones que se apoderaron del Estado peruano, 77 millones que el Perú se tuvo que prestar de la CAF. Y empieza siendo diluido en la tarifa que cobraron para lo que es el trasvase de agua y que el Estado peruano a través del gobierno regional paga 29 millones anuales. Ajá. Hasta diciembre de 2015 eso ya estaba pagado, o sea, así es. De acuerdo. ¿Y cuánto cuesta el proyecto Olmos solamente para que quede claro por qué es irrisorio 60 millones? Es un proyecto que tiene, ¿cuánto? 2000... Claro, es para 30 años. Sí, claro. Entonces, y diciembre de 2015 ya está pagado. Sí, claro. Imaginemos. Ganancia. Claro. Entonces, permitir la venta así, tan sencilla, con los activos aumentados, ganados, bajo el valor agregado, producto de la corrupción, eso es sumamente delicado. Y a mí me preocupa de que tan fácilmente puedan hablar cuánto fue el perjuicio del Estado y que sea Odebrecht que te digite y te diga esto es lo que puedo pagar. O sea, hay que hacerle caso a ellos, a una empresa corrupta, una empresa delincuencial que ha hecho tanto daño al país, ha corrompido la política peruana. Ya, pero digamos, entonces, ¿usted cree que en su momento lo que la Procuradora Ampuero planteó ante el Poder Judicial de que se inhiba la venta de Olmos, para centrarnos en un caso concreto, bajo la lógica de que era muy poco 60 millones y que deberían pagar más, ¿era correcto o el gobierno tiene la razón que dice que en la aplicación del 003 lo que hay que hacer es vender ya antes que valga menos ese proyecto y todo lo que Olmos tiene aquí, Odebrecht tiene aquí? A mí me parece que la medida más racional era la intervención judicial de la empresa. Que esté a cargo de una administración judicial. Claro, así, hasta que el tema quede claro y la responsabilidad quede claro. Y aquí ahora que me salgan que quieran hacerse vender porque que Odebrecht tenga que irse del país porque es una empresa corrupta y a la apurada, eso suena realmente muy muy raro, ¿no? Ahora, pero raro ¿en qué sentido? En el sentido de que suena bien ante los oídos de aquellos que quieren autoengañarse con el tema de la lucha anticorrupción, porque suena bien que se vayan los corruptos, ¿no? Claro, en términos de discurso, sí. Pero en el fondo puede terminar favoreciendo de manera importante a Odebrecht. Claro, pagando una dádiva disfrazado de reparación civil, simplemente Odebrecht puede vender todos sus activos y llevarse toda su plata. Porque el fideicomiso es cuando es parte de un proceso, cuando ya se resuelve el pago de la reparación civil, simplemente ya queda oleado y sacramentado. Ya, de acuerdo, porque lo que están haciendo ahora, y esto es importante que los oyentes lo sepan, es que Odebrecht dice, yo creo que lo que debo reparar son 60 millones. Entonces,
el Estado lo que tiene que hacer es proyectar lo que podría eventualmente ser una reparación razonable, y ha dicho que no pueden ser los 60 millones, pero que no se ha determinado todavía porque lo tiene que determinar un juez al final de un proceso, ¿no es cierto?, realmente cuánto va a ser. Pero ¿usted cree que hay una voluntad de favorecer? Porque otras cosas que termina siendo raro, porque el reclamo del gobierno es, nosotros lo que tenemos que hacer es vender ya y que se vaya Odebrecht, pero tampoco hay postores, por lo menos no se conocen, que quieran comprar alguno de estos proyectos. Bueno, se conocía de una empresa que ya estaba queriendo comprar y que inclusive, eso no lo puedo demostrar, pero inclusive se indicaba de que Odebrecht era socia de esa empresa que estaba queriendo adquirir Olmos. Bueno, pero en el fondo yo creo que hay que tener mucho cuidado a veces con el lenguaje así de aparente radicalismo, ¿no? Entonces hay que ver qué se mueve en el fondo y qué es lo que estás admitiendo en el fondo. ¿Estás admitiendo la dádiva de una supuesta reparación civil o estás realmente buscando la responsabilidad y el perjuicio del Estado tal como se dio? Ajá. ¿Y usted cree que puestas las dos cosas en la balanza, esta se está inclinando por tener un discurso que suene severo, pero en el fondo recibir básicamente lo mínimo que va a recibir, que es lo que le ofrece Odebrecht, y más bien darle una salida en alfombra roja, digamos, para que salga Odebrecht? ¿Eso cree que está pesando más? Sí, yo creo que lo que tú sustentas en el segundo plano, eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Ahora, ¿qué le parece esto? ¿Era previsible, era predecible, era fácil de imaginar o intuir que Odebrecht iba a ir a una arbitraje internacional? ¿O es que agarra de sorpresa al gobierno y el gobierno dice, ahora sí no vamos a conversar con ellos? A mí me parece que es parte de la finta. Ya. De la finta. ¿Qué autoridad moral tiene Odebrecht para presentar un tipo de denuncia de esto a nivel internacional? Ajá. Pero lo hace, ¿por qué? Lo hace para generar presiones y presiones políticas, reacciones políticas. Oye, hay que solucionar de una vez con esto, ya cerremos, que se vaya, acordemos de una vez qué es lo que nos dé, cuánto nos puede dar y punto, ¿no? Ajá. Pero entonces, la actitud del gobierno que ha dicho que no va a negociar con Odebrecht, ¿es una buena actitud? A mí me parece bien. Ajá. O sea, negociar en términos de amenazas a mí me parece absurdo. Ya. O sea, Odebrecht lo que quiere es, yo te voy a habilitar un escenario, que es el arbitraje, como una medida de presión para que tú estés obligado finalmente a acordar conmigo. Y el gobierno está diciendo, no vamos a atacar eso, digamos, ¿no? Sí. ¿Y eso le parece a usted una buena actitud? Sí, me parece, porque ¿cómo vas a estar negociando con una empresa corrupta bajo esos términos inclusive de presión? Ajá. Sí. Ni ética ni moralmente puede aceptarse ese tema, ¿no? Ya. Ahora, ¿y qué le han parecido, y esto pasando, digamos, a otro ámbito? Un ámbito es qué pasa con la empresa, sus activos, y si cobramos o no la reparación civil, y si es razonable o no lo que ellos están ofreciendo, y si vamos a arbitraje o no. Pero el otro ámbito son las responsabilidades individuales, penales, allá y acá, ¿no es cierto?, en términos de los que participaron en estos actos de corrupción. ¿Qué le ha parecido en los últimos tiempos lo que aparecen ya nítidamente como datos fuertes de el vínculo de otros personajes políticos con posibles coimas? El caso de Keiko Fujimori, por ejemplo, ¿no? Que ya Odebrecht en Curitiba dijo el otro día, bueno, que tiene la seguridad, porque esa era la metodología que aplicaba en todos los países, de que le dieron a los que iban adelante. Y también hay otra declaración de Odebrecht que dice que Barata, cuando él le pidió que le dieran plata a Ollantumala, Barata le dijo, oye, pero aquí es mal visto Ollantumala, además se va a ver mal que le demos plata a esto si se sabe. Y entonces es donde ahí le dice, pero si tienes presiones, a Keiko dale más, ¿no es cierto? O sea, hay alusiones directas y hay una anotación también en la agenda de Odebrecht que dice a Keiko 500 más, ¿no? Que uno entendería serían de los 3 millones 500 más, si a Humala le dieron 3 millones, ¿no? ¿Eso qué le parece en términos de dato, pero sobre todo cómo lo está tratando el sistema de justicia? ¿Le parece que lo está haciendo adecuadamente? Bueno, primero que es un dato sumamente importante, que no se puede hacer de ninguna manera abstracción de un dato que suelta Marcelo Odebrecht en una declaración en Curitiba, puesto que él no puede mentir. Está en una situación de delación premiada. Sí. Una mentira le sería riesgoso para que el tema se caiga. Ajá. El beneficio que él está persiguiendo se caiga, y en todo caso es un dato, si bien es cierto, no desarrollado, pero es un dato a la cual
obliga al Ministerio Público a investigar a partir de esa punta de la madeja, hacia dónde va. Por lo menos no puede negarse de que tenga que ser investigado. Ya, de acuerdo, pero digamos, el hecho concreto ya del tratamiento del Ministerio Público de ese caso parecería que no tiene la misma agilidad o intensidad que en otros casos, porque la respuesta a eso ha sido el Ministerio Público: estamos solicitando la información que nos llegue Brasil para certificar si eso es verdad o no, cuando yo creo que a todas luces ya salió por todos lados y deberían, creo yo, tener una actitud un poquito más diligente. ¿Usted qué piensa? Claro, debería tener una actitud mucho más proactiva. Ahí está el dato, está la información, la ciudadanía quiere y exige que haya claridad sobre el tema y tiene que actuar. Tiene que responder a un tema que es sumamente importante para nuestro país. Entonces, el dato está, el hecho está, y por lo tanto tiene que investigarse. Y lo mismo con lo de Alan García, eso ¿no? le iba a preguntar. Alan García, se ha conocido algunos datos últimos, por ejemplo, de que daba conferencias pagadas, digamos, Gillibrand Sus ha sacado en su última entrega que recibió por lo menos $99,000 en 2 conferencias, una en Chile y una en Nueva York, pagada por el representante de un banco que estuvo vinculado con Petrobras y que ha estado preso también por casos de corrupción vinculadas al caso Lavallato. Ese tipo de pagos de empresas posteriores al ejercicio del mandato, pero que contrataron con el Estado peruano, son elementos desde su punto de vista importantes para también investigar a García. Claro, es el mecanismo de cómo es que se disfraza o podría disfrazarse un pago. Y yo lo he escuchado a Alan García, sus declaraciones, decir: a mí no me van a encontrar absolutamente nada. Claro, es que el mecanismo de corrupción ha funcionado de esa forma, ¿no? O sea, no es el tomador de decisiones el que aparece vinculado con el tema. Usa testaferros. No es en el tiempo de la gestión, siempre los pagos son antes o después. O sea, Humala antes, por ejemplo, Toledo durante y después, ¿no es cierto? Claro. O dice: levánteme el secreto bancario, pero las cuentas bancarias no encuentras nada, porque las transferencias que vienen de la corrupción no necesariamente van a personas naturales, se diluye en personas jurídicas, ya aparece todo el tema de las offshores. O sea, los mecanismos y las trampas han sido totalmente claras en este caso de Lavallato, ¿no? Todos dicen: no, a ver, hay que revisar las cuentas, ¿dónde están? Sí, pues hay mecanismos para poder evadir eso, y lo han utilizado fuera del tiempo, usa testaferros, o simplemente diluye la persona natural a través de personas jurídicas, y cuando se va a investigar a las personas naturales y cuentas, no los encuentras, ¿no? Sí, ahora, señor Juan Pari, en el caso de García es particular porque él reclama 2 cosas. Él dice: ¿dónde está la cuenta donde me pagaron? Y la segunda es: ¿cuál es la delación que directamente dice que a mí me entregaron? Es decir, lo que está diciendo es: mientras Barata no diga que a mí me dio y mientras no me encuentre en una cuenta, yo no puedo ser responsable de nada. ¿Ese argumento de defensa es, en casos complejos de corrupción, suficiente para ya no seguir preguntando sobre el caso? No. ¿Por dónde hay que ir en el caso de García, por ejemplo? Primero, todos los que están ya involucrados y comprobados siempre negaron. Y lo negaron hasta el último. Incluido Barata. Incluido Barata. Recuerden a nuestros oyentes cuando fue a su comisión Barata, ¿qué dijo? Que Odebrecht Perú que no tenía que ver nada con Odebrecht Brasil, era casi santa. Entonces eso así presentó Barata a Odebrecht dentro de la comisión. ¿Y Barata defendió a García en la comisión? Así es. Así lo defendió, y yo recuerdo también en la mega comisión cuando fue García y le preguntaron si conocía a Marcelo Odebrecht. Curiosamente él dijo que no lo conocía, pero sí lo conocía a Barata, que era un excelente profesional, y dándole laureles. O sea, se tiraron flores. Así es. Barata y García. Claro, así hay lo que a usted le daría cuenta de que tenían una amistad que podría ser, digamos, un poco más consolidada que con otros presidentes o con otras personas. ¿García tenía un vínculo particular con ellos? Si vemos esas 2 declaraciones, ahí vemos que flores y abrazos sobraban entre ellos 2. Y ahí esas flores y abrazos podrían, digamos, ser la causa o digamos, la causa efectivamente de que Barata haya tratado con guantes de seda a García en este caso, y que haya ya decidido no declarar justo cuando hay que saber quién es AG. Yo creo que hay otras cosas de mucho mayor peso. Sí, una cosa es la amistad, la relación y todo eso.
hay dos declaraciones, ¿no? Uno, la importancia de AG en los negocios que tienen las empresas brasileñas. Sí. Eso. Dicha por 4 grandes, digamos, directores de 4 empresas que dicen que si tú no hablas con el presidente, con García, no hay posibilidad de hacer buenos negocios en el Perú. Eso es uno. Tal Cox, que era funcionario de Angebec, por ejemplo, decía la importancia no solamente de AG, sino la importancia del APRA, y porque había una cercanía política, ideológica, inclusive con el Partido de los Trabajadores. Sí. Era sumamente importante ese vínculo. O sea, hay otros elementos de carácter político y de ser funcional en los negocios. Por lo tanto, declarar cosas que están relacionadas al APRA probablemente devele otros elementos de corrupción mucho más grandes. Ese hecho de que haya una importancia muy relevante de García en esos negocios, eso sí nos da un conjunto de pistas, y por eso que veo que hay mucha cortina, tratar de buscar autoprotecciones, y eso aparte, le digo, de la amistad que puede haber. De acuerdo, entonces no es un asunto solo de cercanía personal, sino que pueden haber tenido un vínculo más fuerte que pueda tener a la base casos de corrupción más grandes, más corporativos. Así es, inclusive la importancia de Alan García en el concierto internacional, o sea, no solamente los negocios con Perú. Entonces hay que recordar de que Latinvest operaba no solamente para el Perú, sino para toda Latinoamérica. Entonces hay el peso de un presidente dentro del concierto internacional, fundamentalmente latinoamericano, es sumamente importante. Entonces ahí hay cosas. O sea, García lo veían como un gran operador en la región, digamos, un personaje político que rebalsaba a su condición solo de presidente del Perú. Claro, entonces ese es un tema que sí hay que profundizar con mucho cuidado, y yo creo que hay que tomar con seriedad las declaraciones que han dado los propios funcionarios brasileños sobre la importancia de García en los negocios. Eso es una pista sumamente importante. Y no es solamente decir que me demuestren la cuenta, porque probablemente no haya ni un centavo en su cuenta que se relaciona a esto. No, ahí además ha dicho 2 otras cosas que tienen consideraciones ya no, digamos, de defensa en términos legales. Ha dicho una, que él no nació para robar. Se ha inspirado, ha dicho, no nací para robar. Y 2 o 3 días antes ha dicho, ¿cómo va a robar yo si yo soy discípulo de la Torre? Sí, pero también ha dicho que a él con centavitos. Entonces no es cosa chica, ¿no? Sí. Bueno, señor Juan Pari, y el otro caso que se ha conocido en los últimos días también es lo de Pilar Nores, ¿no? Gilberto de sus 13 publicó el viernes pasado que dentro de una serie, es verdad, una lista larga de organizaciones no gubernamentales, de ONGs, aparecía esta ONG que presidía Pilar Nores, la esposa de Alan García, porque entiendo que sigue manteniendo esa condición, y ella ha salido y ha admitido pero ha dicho que $35,000 es ridículo. Pues ¿cómo vas a vincular por $35,000 a una persona con actos de coima? Y García ha salido muy fuerte a defender a Pilar Nores, atacando al gobierno, porque ha atacado ayer a Pedro Pablo Kuczynski, que ha dicho que mientras Pedro Pablo Kuczynski sea presidente no va a venir Toledo, porque él fue su subordinado. ¿Qué piensa de eso? El caso de Pilar Nores, ¿habría que prestar atención o, digamos, es marginal en términos de este caso? Yo creo que todas las pistas hay que subirlas con mucha atención. Ninguna pista puede ser descartada. De acuerdo. ¿Esta le parece a usted que podría llevar a identificar algunas ramificaciones poco exploradas en el caso Odebrecht García, gobierno de García? Algunas ramificaciones que podrían hacer ver al entorno de García. En esta lógica que usted planteaba previamente de que la corrupción no deja facturas, sino, digamos, busca testaferros, busca offshores. ¿Podría ser es un poco la idea? Sí, dentro de esa figura. O sea, si hay pistas, indicios, no se puede descartar absolutamente nada. No se puede decir esto es insignificante porque es poco monto, o esto no hay que tocarlo porque, bueno, se está tocando con el entorno. En el entorno se puede diluir muchas cosas. Sí, pues, además, digamos, una fórmula de la corrupción
es exactamente difuminar o diluir, como usted dice, todas estas cosas en gente muy, muy cercana, ¿no? Ahora, el otro argumento es, que alguien lo dijo ya de una manera un poco más jocosa, digamos, ¿cuánto debe haber sido la plata que se movía? Que $35.000 resulta una ridiculez. Yo digo, señor Pari, si a usted le dan $35.000, a mí me dan $35.000, me han resuelto varios problemas que yo tengo. Puede ser dentro de la lógica de los centavitos, ¿no? Sí, pues, o sea, digamos, coincide esta idea de centavitos más, centavitos menos, con la lógica de la ridiculez que dice Pilar Noles, ¿no? Ahora, pero, ¿y se está, ve usted, haciendo algo para configurar ese caso, ya digo, desde el Ministerio Público, con alguna solvencia, o siente debilidad en el tratamiento de ese caso? Yo todavía siento mucha debilidad. O sea, yo ya me recuerdo en otra entrevista que ya te comenté, de que a veces sí tengo la sensación de que solamente se investiga con límites, ¿no? Se investiga lo que ya no se puede negar. Ajá. O sea, se confirma lo que ya no se puede negar. Claro, lo obvio. Lo obvio. Por ejemplo, el caso de OH era un tema ya investigado por la policía brasileña. Marcelo no podía negar esto porque estaba ya comprobado. O sea, ya, o lo que implicó la justicia norteamericana. Claro. Entonces involucra el tren, involucra el rol de Toledo. Ajá. Entonces, y hasta ahí nomás llega la investigación. Y a usted diría, si ya eso no lo investigan, ya hubiera sido pues un escándalo mayor. Entonces se han quedado ahí. Sí, entonces el Ministerio Público, su rol es perseguir el delito. Es que a partir de las pistas que van surgiendo, empezar a hurgar y empezar a ver hacia dónde va o nos lleva este ovillo, y poder ver realmente los peces gordos, ¿no? Ajá. Y esos se están salvando, cree usted, hasta ahora. Me parece que sí. Ahora, yo, Juan Pari, quisiera que nos cuente un poquito más sobre el libro, porque yo de verdad que le sugiero a nuestros oyentes que lo adquieran. Lo ha publicado Planeta, está en todas las librerías, estuvo en la Feria del Libro también. Entiendo que le está yendo bastante bien en los índices de ventas, porque la gente se está interesando por un caso tan complejo como este. Esta primera entrega, ¿qué tiene? Habla de cuatro casos. De cuatro casos. ¿Cuáles son los casos que dice, digamos, y qué cosa es lo que se va a venir? Porque este es el inicio de una serie que Planeta junto con usted van a publicar dentro de poco. Es parte de la investigación que se hizo en la Comisión Lavallato, pero también recoge elementos nuevos. Sí. Elementos nuevos que han ido surgiendo después, ¿no? Y había que incorporarlos para poder entender y cerrar a veces muchos circuitos de corrupción que se han venido estableciendo en el país. Está lo de la interoceánica. Ajá. Está lo del tren eléctrico, o sea, el metro. Está lo de gasoducto. Sí. Y está lo de línea amarilla. Lo OAS. Sí, así es. ¿No es cierto? Ya, entonces todavía queda pendiente lo de Olmos, queda pendiente lo de Alto Piura, queda pendiente Huachipa, queda pendiente Chaca San Luis, y otras cosas y otros elementos más que hemos ido investigando posteriormente. Ahora, entonces, esto es, como usted dice, la consecuencia del trabajo que desarrolló usted en la comisión, en la comisión Lavallato, que no fue acompañada, digamos, por algunos de sus colegas parlamentarios, que usted ya ha dicho aquí en otra oportunidad, más bien se abocaron a la tarea de tratar de desestimar este trabajo para que no se profundizara. Yo creo que era justo y necesario de que la ciudadanía conozca lo que se investigó. Se trató de ocultar por todos los mecanismos. El Congreso no pudo ni siquiera colgarlo en su página web y decir este es un documento de trabajo. Si no lo quería aprobar, decir este es un documento de trabajo, sí, y ponerlo en debate en el país. No, simplemente se ocultó bajo todos los términos y bajo todas sus letras. Sí. Y bueno, y el reportero lo colgó en su página web, tuvo ahí acceso, pero tuvo acceso de gente más especializada en lo que es investigación. Que sigue más, digamos, por determinado interés los temas, pero no para un público mayor. Sí, entonces es la idea de un libro como este. Así es, y que la ciudadanía conozca lo que pasó en el país. Sí. Eso es importante. Y ya tenemos una idea de cuándo van a salir las otras entregas, ¿no? Esperemos que
que no pase de este año, ¿no? Ya, o sea, pero están avanzadas ya en términos de la investigación. Así es. Lo que está, digamos, es transitando por lo inevitable en una publicación, que es pues todas las cuestiones de rigurosidad para publicar, además en un editorial como Planeta, ¿no? ¿Alguna otra cosa más que usted, digamos, haya en estos últimos días, en base a lo que investigó en la comisión y a las pesquisas y a los seguimientos que está haciendo, que le llame la atención, que quiera compartir con nuestros oyentes de las últimas maneras? Por ejemplo, el funcionamiento de esta comisión Lavallato, ¿qué le parece? Porque yo también veo ahí igual, ¿no? Si uno tiene a una presidenta de la comisión muy vinculada a una de las personas que debía ser investigada, como Keiko Fujimori, a Mauricio Mulder, que antes de juramentar para la comisión dice que es un soldado de Alan García y que pone las manos al fuego por él, entonces daría la impresión de que por ahí no va a avanzar mucho, ¿no? Bueno, creo que los hechos son los que indican y te plasman la verdad, ¿no? Antes de que haya un comentario que puede decir, no, está opinando por sesgo político, no. Simplemente ya hay un informe, un preinforme que... ¿Y qué le parece? Yo simplemente no encuentro absolutamente nada de avance, ¿no? O sea, estamos en un escenario totalmente diferente, un escenario, primero, que ya hay información trabajada en la primera comisión. Segundo, de que en Brasil se han develado muchas cosas con lo que implica la delación premiada. Sí. O sea, el Ministerio Público de una u otra forma ha tenido ciertos avances. Entonces, obviamente, que la investigación de Congreso tiene que ir mucho más allá, y eso no se está viendo, ¿no? No se está viendo. Y no se está viendo, ¿por qué cree usted? Porque yo lo que sí he visto es que, por ejemplo, van a ir a interrogar a Humala en el penal, van a ir, o sea, el caso Humala, que además hay que atender, por supuesto, porque es gravísimo. Pero, digamos, parecería que como que se concentran mucho en esos casos, en la obviedad de los casos, y no en lo que más bien deberían estar en otros personajes donde hay que ir todavía siguiendo el hilo de la madeja, ¿no? En las luces que dan los medios, y por ahí se orientan y por ahí inciden. Yo creo que toda investigación debe tener su propia ruta ya establecida, del comienzo hasta el final, porque si vas a estar por donde alumbran las bengalas, obviamente te empiezas a distraer y no llegas a un producto. ¿Y qué puede ser el mecanismo quizás de algunas fuerzas políticas que están comprometidas con X casos, ¿no? Sí. Ahora me preguntan y quiero trasladarles a ese dato en relación a las declaraciones que ha hecho ayer Alan García, que le mencioné hace un rato. Ha dicho que mientras Pedro Pablo Kuczynski sea presidente, Toledo no va a venir. ¿Cómo hay que entenderlo? ¿Como un dato que podría ser cierto o como un mensaje hacia el presidente Kuczynski más político? No sé. Yo creo que son mensajes que van para los dos lados. Ya. ¿Buscando qué? Claro. Uno, PPK, no me moleste mucho porque yo también te puedo golpear. Ya. Y por otro lado, tomando algo que sí es cierto, ¿no? O sea, el señor Kuczynski fue ministro de Economía y fue premier de Toledo. Y el señor Kuczynski sí tuvo participación en términos de la interoceánica, lo decimos en el libro. Sí, en el libro, claro. Sí, entonces es un mensaje directo para que se tranquilicen todos y no lo estén molestando mucho. Así es. Ahora, imagina seguro García que lo de Pilar Nora y eso lo ha sacado el gobierno un poco. Me imagino que por ahí va el mensaje también, ¿no? Puede ser que por ahí hayan salido los datos. Sí, tengo que terminar. Señor Juan Pari, muchas gracias por haber venido. Ya. Recomiendo el libro, me piden el nombre. El libro se llama Estado Corrupto, los megaproyectos del caso Lavallato. Lo ha publicado Planeta y está en todas las librerías. Así que sugiero que lo puedan comprar. Hasta el día de mañana a las 8 aquí en Derecho. Este programa es presentado por Mediacor.pe. El Instituto de Defensa Legal presentó No hay Derecho, un espacio de noticias, diálogo, debate y participación.